Cuando hablamos de obediencia, hablamos de todas las áreas. Y una de ellas es la económica, que a veces por ser justamente dinero pareciera que se refiere a materialismo, algo que no tiene que ver con la vida espiritual. Y ya hay algo que también hay un egoísmo de nuestra parte. Nosotros somos dueños y señores de nuestro bolsillo, de nuestra billetera, y ahí sí al Señor no le damos lugar que Él tenga participación. Nosotros le decimos, Señor, David decía que Él gobiernes en todas las áreas de nuestra vida, pero cuando corresponde eso parece que le decimos al Señor, mira, goberná en todo, pero acá me hago cargo yo, de la parte financiera. Y hoy vamos a ver lo equivocado que estamos. Comentaba esta mañana que la palabra dinero se menciona mucho más veces en la Biblia que la palabra amor. Es importante, interesante, por alguna razón sucede eso, es decir, pareciera que Dios quisiera dejar algo impreso en la palabra que tiene su importancia. Y es tan importante que el Señor Jesús, voy a separar las hojas, es tan importante que en la vida del Señor Jesús acá en la tierra, utilizó varios ejemplos haciendo referencia al dinero. Miren, Jesús dio el ejemplo del dinero en sus enseñanzas. En la parábola de las vírgenes, de los talentos, la perla de gran precio, la moneda perdida, el frasco de perfume, el joven rico, todo está incluido acá, dinero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la mujer va y derrama el frasco de perfume, era de mucho valor. Y acá, si bien es cierto que tiene otro significado la entrega y un corazón derramado, los otros estaban criticando por cuánto dinero se había roto o tirado, por decirlo así, ¿sí? Es decir, las enseñanzas del Señor Jesús estaban orientadas a lo que significa el dinero delante de su presencia. El joven rico, el hijo pródigo, los impuestos del César, el rico y Lázaro, la viuda que dio las 2 monedas, ¿sí? Los tesoros en los cielos, hablaba de no afanéis, del tesoro escondido, los 2 deudores, el mayordomo infiel. Miren si el Señor habló del dinero. Es decir, para que el Señor Jesús le haya dado tanta importancia a lo que es la administración, el dinero, es porque tiene su importancia. Y nosotros como tal tenemos que darle la importancia que merece como un área más integral en nuestra vida cristiana. Creo que lo que menos muchas veces escuchamos son mensajes en cuanto al dinero. A veces se habla muy levemente, muy por sobre arriba, pero no les damos la importancia que merecen. Miren, la economía son uno de los pilares principales también en la vida de un creyente y de una familia cristiana. Porque como habíamos dicho, cuando el Señor viene y nos salva, nos da la posibilidad de sanar nuestros corazones. Nos da la posibilidad de arreglar y restaurar las relaciones rotas de los matrimonios, relaciones rotas de padres con hijos, hijos con padres, amigos, lo que sea, ¿sí? Todo lo que nos podemos llegar a imaginar. Personas con vicio, asesinos, ladrones, para todo el camino de la salvación está abierto. Pero ¿saben una cosa? Que el dinero afecta las relaciones matrimoniales. Y esto pasa en las familias cristianas también, ¿sí? Hay matrimonios que se rompen por problemas de dinero. Miren, hay hermanos que llegan a odiarse por problemas de dinero. Hay herencias que son causantes de rotura total de la familia, ¿sí? Familiares directos que no se ven más la cara. Y mientras yo estoy hablando, estoy pensando que quizás alguno de los que está acá o ha pasado o le ha tocado de rebote o lo está viviendo en este momento, ¿sí? No sé quién será, nadie me vino a decir nada de ustedes, pero estoy seguro que alguno de rebote está pasando o directamente por esta situación, segurísimo, porque miren, la palabra es actual y no es para una persona, porque llega al corazón, baja y es donde el Señor trabaja. El dinero afecta el futuro de nuestros hijos. Miren, cuando usted no le da importancia al trabajo y no se ordena con el dinero, sus hijos van a hacer lo mismo, porque el fruto no cae lejos del árbol, dice. Lo que usted haga va a ser ejemplo porque es espejo de sus hijos. Sus hijos van a hacer exactamente lo que usted hace. Afecta a la iglesia el dinero. Miren, iglesias rotas por dinero. Iglesias destruidas por dinero. Pastores de iglesias que se llenan de dinero trabajando con la piedad por el dinero. Instan a la congregación a que den
y ellos son los que se benefician. Es decir, que tiene algo muy importante. El reino afecta al reino de Dios y afecta al testimonio del cristiano. Por ello es tan importante que nosotros le demos el lugar que merece el dinero. Vamos a comenzar con una lectura, dice 1 Timoteo, lo leo fielmente, así vamos ganando tiempo, porque tengo bastantes cosas que compartir. La segunda parte del versículo del 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, viene de todas las cosas malas de los hombres, y el 5 dice, disputas necias del hombre corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, de aquellos que usan la palabra para beneficiarse. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo un sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse se caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, está hablando de creyentes, ¿sí? Está hablando de cristianos, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que es serio el tema. El dinero es serio en la familia, no solamente las relaciones o todo lo que incumbe en un hogar, sino que el dinero es muy importante en la familia. Eclesiastés 5, 10, 11 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien tendrán su dueño si no verlos con sus ojos? Es decir, la necesidad de la avaricia. Mientras más tengo, más quiero tener, más y más y más. Y la satisfacción es poder ver, contemplar lo que tengo, lo que a veces nos vanagloriamos por lo que tenemos. La única ventaja de tener dinero, miren, la única ventaja de tener dinero es ver cómo se te va entre los dedos. ¿No le ha pasado que muchas personas tienen buenos trabajos, buenos empleos, ganan buen dinero y por las circunstancias de la vida se quedaron sin trabajo, malos negocios y después se dan cuenta cómo despilfarraron el dinero? Hay que tener cuidado con el manejo de eso. Miren, esta mañana compartía la palabra y me di cuenta que cometí un error. Error en el sentido de no prever o comentar la situación difícil que el país está atravesando. Pero miren, los mandamientos de la palabra no se condicionan con los gobiernos. Los mandamientos de la palabra, a la obediencia de la misma, obedecen a Dios, tal cual. Y nosotros podemos pasar hoy en este momento una situación económica difícil, realmente bastante angustiante, pero la palabra y los mandamientos no dejan de ser mandamientos de parte de Dios. Y sea en la circunstancia que nosotros vivamos, tenemos que obedecer. Porque usted no puede dejar de desobedecer por la circunstancia. Hay que obedecer. Dios se encarga de lo demás. Y realmente dije, ¿cómo no lo comenté? Bueno, lo comparto con ustedes porque es importante. Y se van a dar cuenta en el desarrollo del tema por qué digo esto. Porque de pronto muchos van a pensar, es muy fácil lo que estás diciendo, pero no estás previendo lo que estamos viviendo. Miren, se van a dar cuenta cuando vayamos desarrollando el tema. Una persona puede tener, había leído recién, raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a ir viendo perlas. Acá no está diciendo raíz de todos los males es el dinero. Está diciendo es el amor al dinero. Entonces, primer semáforo amarillo o naranja o rojo, según la persona que está escuchando la palabra. Gran ganancia es tener piedad y contentamiento, lo que nosotros tenemos. Miren, van hermanados. Un cristiano tiene que tener piedad de aquellos que pasan dificultades. Es entender y compadecerse de aquel que pasa momentos difíciles en toda situación, incluye la económica. Tener un corazón dispuesto a servir y a atender al hermano que pasa necesidad, pero también a tener contentamiento, hermanos. A veces siempre anhelamos y no estamos conformes y contentos con lo que Dios nos da en cada día. Mire, el solo hecho de despertar y poder abrir los ojos y tener a tu esposa, a tus hijos, a tu familia o lo que Dios te da.
No sé cómo es la situación de cada persona. Pueden haber hogares funcionales u hogares disfuncionales. Pero una vez que uno empieza a conocer al Señor, somos nuevas criaturas y las nuevas oportunidades que Dios nos da desde ese momento en adelante es para darle gracia a Dios. Nada hemos traído a este mundo y nada lo llevaremos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, esto lo agrego yo, rico o pobre, vale tanto para el rico como para el pobre, porque a veces pareciera que cuando hablamos la culpa la tiene el que tiene plata, y no es así. Miren, podés tener mucho dinero y no amar el dinero, que es medio difícil. Es medio difícil, pero podés tener mucho dinero y no amarlo y tener poco o nada y ser un avaro y estar enfermo por el dinero, obsesionado por obtener dinero. ¿Está clara la diferencia? Sean vuestras costumbres, ricos o pobres, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Salmo 37:25, joven fui, dice el salmista, y he envejecido. Una persona con experiencia ha corrido una vida y dicen, joven fui y he envejecido, y no he visto justo. Mire, justo es aquel que ha sido justificado por Dios, porque ha aceptado al Señor como Salvador y se ha visto pecador. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una de las situaciones cuando me fui a casar era el temor que tenía de no responder o estar a la altura de sobrellevar una familia, ¿sí? Uno a veces queda impregnado por las experiencias en familia y mi temor era el no poder ser responsable. Hay promesas de parte de Dios a las cuales nos tenemos que aferrar y el salmista está diciendo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que los que quieren enriquecerse, amar el dinero, caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Miren, la palabra en Mateo 6:36 dice, busque primero el reino de Dios y su justicia y deje que Dios se encargue de lo demás. No le manda que usted se preocupe por lo demás. Le manda que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. De lo demás es mi área, mi especialidad, dice Dios. De esto me encargo yo. De tu vida me encargo yo. Vos busca primero el reino y la justicia. ¿Se entienden a veces cómo nosotros cambiamos y nos preocupamos? ¿Correcto? Más de lo que deberíamos hacer. Mateo 6, 25 al 32. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, el Señor Jesús no vino a morir por las aves. Sin embargo, las cuida y las alimenta, y tiene cuidado de ellas. No valemos más nosotros que eso, y el Señor se va a preocupar de nosotros. Miren, saben que por amor al dinero hay muchos ejemplos en la palabra que nos advierten. Acá sí son semáforos rojo y rojo intenso. No anda con vueltas la palabra. Mire, la palabra nunca anda ocultando. Dios nunca está negociando con nosotros. A ver si esto lo permito. Tenés chance de ceder. Hay un parámetro, blanco o negro, pecado o santidad. Dios no anda con vuelta. Mire, Dios nunca, permítame en el término, hermanos, permítame en el término, nunca transó con el pecado. Nunca negoció, ya que estamos hablando de dinero, nunca negoció con el pecador. Moisés cuando desobedeció, no entró a la tierra prometida. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pagó las consecuencias. Dios no anduvo ocultando el pecado de aquellos que aún eran personas que se acercaban a Él y Dios los utilizaba. Dios no anda con vueltas. Mire, ¿se acuerda quién era Acán? Acán era uno del pueblo que cuando rodearon Jericó y cayó el muro, Dios le dijo, no tomen del anatema. Anatema era todo de ellos. No tenían que tomar nada, tenían que vencerlas nada más. Pero el señor Acán vio un manto babilónico, vio dinero y un lingote de oro y se lo robó. Era total, lo habían vencido a Jericó, no le hacía mal a nadie, daño a nadie, sacó ese tesoro y lo ocultó. Y cuando fueron a invadir, a reconocer otro pueblo, casi 2.000 o 3.000 fueron vencidos y muchos de ellos murieron por el pecado de Acán. ¿Y sabe cuál fue el efecto del pecado de Acán?
que cuando Dios le reveló a Josué quién era el que había pecado y había hecho mal al pueblo, hermanos, cuando usted peca, afecta a la iglesia. Porque usted no es un miembro independiente de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Dios. Y cuando alguna parte del cuerpo está enferma, afecta a la iglesia. Cuando un hermano anda en pecado, afecta a la iglesia local. No crea que usted se daña solamente. Perdón, usted se daña, pero también afecta a la congregación. Mire, ¿sabe lo que le pasó a Acán? Cuando fue descubierto, fue llevado él, su esposa, sus hijas, y fue apedreado y muerto. Sus ganados también fueron apedreados y le costó, por amor al dinero, su vida y la de su familia. Dalila traicionó a Sansón y como consecuencia, a causa de esto, murieron muchas personas. Ananías y Zafira, cuando se convirtieron fueron los primeros hipócritas de la iglesia y Dios los ejecutó como testimonio contra su mal uso, por haber engañado, por mentir. No tenían necesidad de mentir, no tenían la obligación de haber vendido y traer todo, pero ellos hicieron pasar como que traían todo y mintieron al Espíritu Santo. Y dice que los dos murieron. Miren, Judas traicionó al Señor por 30 piezas de plata. ¿Usted piensa que no se puede divorciar de su esposo por plata? Ojo, tenga cuidado. Si Judas, estando con el maestro, lo traicionó, si usted no es cuidadoso en su hogar, en su familia, en la administración del dinero, ojo, porque corre riesgos serios. ¿Usted cree que no le va a afectar? Hay familias destruidas por dinero. Miren, amar el dinero nos lleva a olvidarnos de Dios. Nos lleva a olvidarnos de Dios porque nos empezamos a considerar autosuficientes, ¿sí? Proverbios 38, 9, fue escrito por Agur. Proverbios fue escrita por Salomón, pero el capítulo 30 fue escrita por Agur. No aclara la Biblia quién era Agur especialmente, no aclara, o al menos no lo he visto yo, pero sí dice que fue escrita por él. Y Agur fue una persona que vio a Salomón, que era la persona más sabia en el mundo, que Dios le dio sabiduría y que obtuvo riqueza, pero don señor Salomón, al final de sus tiempos, él por la avaricia de tener más y ampliar su reino, se casó con mujeres de diferentes pueblos que traían y hacían tener idolatría a Israel, porque sus esposas traían sus dioses y el pueblo terminaba idolatrando a sus dioses. Esto trajo un castigo de parte de Dios que le dijo a Salomón: voy a dividir tu reino, pero por amor a tu padre David no lo voy a hacer hasta que vos te murás. Y cuando Salomón murió, el reino fue dividido entre el reino del norte por Jeroboam, el jefe del ejército de Salomón, y el reino del sur por Roboam, por su hijo. ¿Correcto? Y trajo grandes consecuencias hasta el día de hoy. Pueblos llevados en cautiverio, un desastre por malas decisiones, por avaricia. Salomón, siendo tan inteligente, amó el dinero. Y viendo a Agur esto, dijo lo siguiente, escribió Proverbios 38, 9, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, aparta. Debemos apartarnos de amar el dinero. No me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amar el dinero nos lleva a olvidarnos de Dios. Salomón se olvidó de Dios. Nos lleva a dejar de confiar en Él. Miren, cuando tenemos dinero y nos creemos autosuficientes, dejamos de confiar en Él porque tenemos nuestra reserva. La podemos pasar bien. La situación está difícil, pero yo estoy acomodado. Miren, no se trata de lo que tengas, se trata de lo que confías o en quién confías, de tu actitud. Job 31, 24 al 28 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios Altísimo. No está hablando Job de que el mal suyo era o hubiese sido el multiplicar sus riquezas, sino alegrarse en que sus riquezas se multiplicasen, en haber amado que sus riquezas se multiplicasen. Esto hubiese sido haber negado al Dios Altísimo. Proverbio 11, 28, el que confía en su riqueza caerá. No dice el que es rico va a caer.
El que confía en su riqueza caerá. Y yo estoy hablando de esto y estoy hablando de que el dinero no es malo y ser rico no es malo. Miren, me voy a anticipar para que usted no esté inquieto. No estoy llevando esta conversación para después al final de la reunión pasar la ofrenda y para prometerles cosas que no son reales, que son mentiras, que son engaños. Y vamos a seguir viendo en el desarrollo del tema que acá se trata de lo que la actitud que usted tiene con el dinero y la finanza en su hogar, y no se trata de otra cosa. Se trata de su corazón, la actitud que tiene delante de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la confianza en la riqueza. No le dicen que no sea rico, que no pongan la confianza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire, cuando Dios te da riqueza o te da dinero, ojo, te lo da para que lo disfrute. Pero ojo, lo que estás haciendo, en quién tenés el corazón y a quién estás amando. Y por amor al tiempo los voy a mencionar. Hace que nos engañemos, nos hace apoyar en cimientos inestables, hace que nos creamos suficiente, el hombre rico es sabio en su propia opinión, hace que le robemos a Dios. 2 puntos importantes los menciono. Malaquías 3:8, hace que le robemos a Dios cuando amamos el dinero. ¿Robará el hombre a Dios? Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Retuvieron lo que era mío. Palabra de Dios. Retuvieron lo que era mío. Le robamos a otro también. Esto me vine a dar cuenta estudiando esto. ¿Saben que le robamos al hermano cuando amamos al dinero? 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Miren, cuando vos tenés dinero y ves que tu hermano pasa necesidad y no tenés la sensibilidad que vamos a ver enseguida también, estoy dejando muchas cositas en nube, sí, muchas cosas, y no hay sensibilidad en tu corazón para con tu hermano, le estás robando a tu hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios te da un don, que puede ser el hacer dinero, puede ser el que tengas dinero, y los dones son para dar servicio al hermano. Y si de pronto Dios te da riqueza y te da un don para que lo tengas y para que lo administre bien y para que sirvas a tu hermano y no lo haces, le estás robando a tu hermano porque te lo estás dejando vos. Ese fue el primer título que habíamos visto, nuestra actitud hacia el dinero. Me había olvidado cuando empecé. 3 puntos, nuestra actitud hacia el dinero. Vamos a ver el segundo punto, la necesidad de poseer dinero. Hablar de dinero es hablar de vida. Miren, nos pasamos la vida trabajando para conseguir dinero para vivir. Siempre estamos hablando en términos de decencia, en términos reales, de honestidad. Nos pasamos la vida trabajando porque no podemos vivir si no tenemos dinero. Mire, el Señor dijo, no solamente del pan vivirá el hombre. Lo demás es espiritual, que afecta a lo material. Pero no solamente del pan, significa que para tener pan tenemos que trabajar para poder vivir. Porque no se trata solamente de comer. A ver, no somos nómades que comemos y se terminó. Hoy en día estamos inmersos en una sociedad de responsabilidad. Limitada, iba a decir un chiste, ¿no? Pero no. Los veo muy serios a todos. No los estoy retando, así que no se enojen. Miren, hoy tenemos que comer, tenemos que pagar nuestras cuentas, nuestras responsabilidades, porque la sociedad de hoy nos demanda muchas cosas. Hoy capaz que si no tenés un auto no podés trabajar. Y no es que sos rico o que sos un exquisito. Hay hoy necesidades que son esenciales. Un auto, una casa, una oficina. Necesitas comprar ropa y vestir a tus hijos, tu familia, sustentarlo, darle seguridad de cobertura social, darle necesidad de seguridad. Hay muchas cosas que son decentes y honorables y que tenemos que hacernos cargo, no solamente del pan. Es decir, que para tener pan tenemos que trabajar, pero hay muchas cosas que incumben al dinero y a la necesidad de tenerlo. El dinero en sí mismo es amoral, no es ni bueno ni malo. El problema es el amor al dinero, que se convierte en bueno y malo. Es decir, nuestra actitud al dinero hace que sea buena o sea mala. Hay personas que creen, cristianos que creen que tener dinero es malo.
Y a veces se están lacerando, se están lastimando, se están negando a sí mismos. Esto no está bien. Se basan al pasaje otra nube de Hechos, que lo voy a ir bajando enseguida toda, de cuando vendían y compartían, ¿sí? Creen que el tener está mal, porque parece que confunden el amor al dinero y se olvidan de que hay una palabra ante el dinero que es amor al dinero, ¿correcto? Miren, 2 puntos principales. Ageo 2:8, mía es la plata y mía es el oro, hablando en referencia a las naciones. Dios le está diciendo, mía la plata y mía es el oro. Son 2 parámetros, 2 referentes de riqueza, ¿sí? Hoy son 2 referentes de riqueza. Hoy en día capaz tener dólares es muy importante, en esta época, digamos, ¿no? Pero Dios está diciendo, mía es la plata y mía es el oro. Yo soy dueño de todo, está diciendo. Todo es mío. Y segundo punto, Deuteronomio 8:18, pero os acordaréis de Jehová vuestro Dios, porque Él es el que da el poder para hacer riqueza. Es decir, que Él dice que todo es de Él y es el que te da el poder para hacer riqueza. Siempre cuando hablamos de riqueza, hablamos en lo que se equipara a un resarcimiento laboral. Entre no tener nada y tener un sueldo, estás hablando de riqueza. No estamos hablando solo de riqueza de ser millonario, que también es cierto, puede ser. Pero dice Dios que todo es de Él y Él es el que te da el poder de hacer. Vos trabajás y ganás. Y Dios te puede bendecir y te puede hacer rico. Te puede llenar de bendiciones monetarias. Es cierto, lo puede hacer Dios. No es malo, no es malo. Y vamos a ver enseguida que también eso es bueno delante de Dios. Por lo tanto, se asume en la palabra que no está mal tener dinero. Porque dice Dios que es dueño de todo y que Él es el que te da el poder de adquirirlo. Él te da el poder de adquirirlo. Pero como todo regalo, el hombre lo que toca, daña. Toca la naturaleza y la destruye. Ecológicamente el mundo va a la deriva, el planeta va a la deriva. Miren, toca la ciencia, que Dios le da ciencia al hombre, nos ha dado el poder cognitivo de desarrollar, de pensar, de crear. Sin embargo, el hombre construye armas, bombas. ¿Se dan cuenta? Dios crea el sexo en el matrimonio y el hombre crea la pornografía, crea la fornicación, crea el adulterio. Es decir, todo lo que Dios da y es bueno, el hombre se encarga de destruirlo. Y miren, Dios también nos da el dinero. Y el hombre empieza a amar el dinero en egoísmo. Las guerras se manifiestan por poder y por dinero. Miren, hermanos, no voy a hablar de política, pero un claro ejemplo es nuestro país. Corrupción a más no haber. Venezuela, corrupción a más no haber. Y todos los países limítrofes que podamos ver. Amor al dinero. Las guerras se producen por poder y por dinero. Miren, tenemos que entender que Dios no es un Dios perverso, no es un Dios que nos quiere arruinar la vida, no es un Dios que solamente nos dio la salvación y arréglensela a ustedes, no es un Dios que nos quiere pisotear y vernos pobres, maltratados. ¿A quién de ustedes le gusta comer mal? ¿Quién de ustedes que trabaja honorablemente y desea comprarse un par de zapatillas, de ropa, pantalón, camisa, falda, lo que sea, comprarle ropa a sus hijos, que estén decorosos, que coman bien, que no les falten los alimentos? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros no pasemos eso? ¿Que andemos miserablemente? Miren, no estoy hablando de que usted traiga plata para que Dios le recompense, no. Estamos hablando de que Dios quiere que usted sea bendecido porque su amor es tan grande que nos dio al Hijo y nos dio la salvación, pero Él como Dios también nos quiere dar sus beneficios para que los disfrutemos, no para que los pervertamos como hacemos con todas las cosas buenas que Dios nos da. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 6:17. Él está dispuesto a concedernos algo de su riqueza. Es el que nos da el don de poder adquirirla. Él diseñó el concedernos riqueza, como vimos en Deuteronomio, concedernos el poder adquirir las mismas. A veces se malentiende que el tener dinero es malo y muchas personas
se basan en Hechos 2, 45 en adelante, 42 en adelante. Dice que cuando los primeros cristianos se convirtieron, dicen que vendían y repartían. Hermanos, miren, no es así. Se malinterpretan los tiempos verbales de vendían y repartían. Está en un tiempo imperfecto, es una acción continua. Es decir, que un pretérito imperfecto, ¿sí? Un pasado imperfecto. Vendían y compartían, no vendieron y repartieron. ¿Correcto? ¿Entienden la diferencia? Vendían y compartían. No es que se convirtieron y vendieron todo y entregaron todo. Quizás alguno lo hizo, pero no era la condición. Había tal libertad del Espíritu. Dice que los hermanos que tenían, y muchos que tenían necesidad, muchos vendían y compartían. Debería leerse de esta forma. Y estaban vendiendo sus posesiones y bienes y estaban repartiéndolos a todos los hombres según la necesidad de cada uno. Miren, no es malo, vuelvo a reiterar, tener dinero. Otra versión dice, solían vender sus bienes y propiedades según las necesidades de cada uno. Miren, hermanos, la iglesia no te impone que vos vendas todo y lo traigas acá. Ni siquiera la iglesia te está diciendo que vamos a poner un pizarrón con el sueldo de cada uno para ver lo que da cada uno. No es así. Ahora, si vos tenés 1, 2, 3, 5 propiedades, las que tengas, y querés vender alguna porque Dios te puso ese peso en el corazón, tenés libertad. Hermano, y si no la querés vender, tenés libertad. ¿Entendemos la diferencia? Todo se trata del corazón, de la disponibilidad que vos tenés. Pero ojo, tenemos que ser generosos con la obra y con los hermanos. Tenemos que ser generosos. Miren, el espíritu de esto y la enseñanza de que los hermanos vendían y compartían es el principio de dar, el principio de desprenderse de lo que Dios nos da. La palabra en ningún lugar promueve que cuando una persona se convierte tiene que vender y traerlo a los pies de los administradores. Eso es mentira. Nunca la palabra enseñó eso. Y cuando usted va a iglesias donde le insisten en que tiene que dar tanta cantidad de ofrenda, tanto dinero, desprenderse de todo para traerlo a la iglesia, es un engaño. Es para beneficio propio de esas personas. Y lo vemos a diario, lo vemos permanente cómo se lucra con la piedad, se lucra con ellos. Principios bíblicos diseñados para Dios para ganar dinero. Esta mañana yo voy a crear la misma expectativa que esta mañana. Miren, les decía lo siguiente: si están grabando, corten la grabación porque les voy a dar un secreto. Hay mínimo 3, hay más, pero voy a tratar de dar 3 principios básicos para que usted tenga dinero y quizás Dios también le conceda el ser rico. ¿Sí? ¿Usted tiene idea cuál puede ser algunos de ellos para tener dinero y para poder llegar a ser millonario si Dios lo quiere? Pero miren, me voy a poner los lentes porque les quiero ver la cara. A ver. Les quiero ver la cara. Primer principio básico. A ver, ¿quién se anima a largar una idea para obtener dinero y ser millonario? ¿Perdón? Diligencia. A ver, tibio. Bien, trabajar. Usted pensó que yo iba a decir la lotería, el PRODE, el juego de azar. No, miren, usted quiere tener plata, trabaje. Permítame, no sea vago. Trabaje. Dios nos manda a trabajar. Adán, antes de caer en pecado, trabajaba. ¿Se acuerda que le ponía los nombres a los animales? Dios le dio todo para que él se procreara y para que administrase la creación de Dios. Después cayó en pecado y vinieron las consecuencias, ¿sí? Que el hombre tiene que ganar su sustento con el sudor de su frente. Pero antes de la caída, Adán trabajaba. Dios le dio una creación para que ellos la administraran. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas la vana palabra de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. Usted trabaja, va a tener su compensación. Por eso cuando yo le dije, empiezo a cerrar ventana, por eso le decía al principio,
a pesar de la situación económica y difícil, y usted, Sergio, me puede decir, no me alcanza para llegar a fin de mes. Miren, Dios entiende la situación que estamos viviendo. Dios entiende, pero voy cerrando ventanas o bajando nubes. Miren, a pesar de la situación difícil, no tenemos que dejar de trabajar. Todo momento malo pasa y vuelven los buenos, y todos momentos buenos pasan y vuelven los malos. Ya lo hemos visto en Argentina, es un péndulo, ¿sí? Pero eso no nos impide a nosotros que tengamos que trabajar a pesar de la situación difícil y que no nos alcance. Pero miren, busca primero el reino de Dios y su justicia, y de lo demás me encargo yo. Es mi especialidad, dice Dios. Es mi especialidad. Segunda Tesalonicenses 3:10, principio muy práctico, porque aun cuando estuvimos con vosotros, dice Pablo a Tesalónica, os mandamos esto, que si alguno no trabaja, tampoco coma. Esto es un mandato, una expresión o un mandato que Dios le está diciendo a los tesalónicos, a los creyentes: miren, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Esta mañana contaba una experiencia, voy a contar muy poca, hoy me zarpé un poco, pero miren, conocíamos a un creyente de nuestra iglesia de hace más de 25 años, así que no traten de pensar quién puede ser, no lo conocen acá ustedes, ¿sí? Que tenía un talento, una profesión que la desarrollaba al fondo de su casa, no voy a decir la profesión por las dudas, ¿sí? Y cada vez que se le iba a ayudar a esta familia, íbamos a la casa de él, 10, 11, 12 de la mañana, estaba durmiendo el señor, durmiendo. Y golpeaban la puerta, complicidad con su esposa, se levantaba, salía por la ventana del fondo y salía por la cochera como vengo de trabajar, y tenía los ojos pegados, una vergüenza. Y después a la tarde, como había muchas actividades, estamos hablando para la iglesia, hermanos, para que no nos confundamos. Cuando habían actividades de iglesia, de mujeres permanentemente, que hacían trabajo, costura, un montón de cosas, el Señor venía acompañando a su esposa y se pasaba las tardes acá. Y no trabajaba. Mal ejemplo para sus hijos. Mire, desgraciadamente ese matrimonio se cambió, un matrimonio amoroso, hermanos. Sus hijos eran y somos amigos de mi adolescencia. Un matrimonio destruido, divorciado. Malos ejemplos. Mire, tiene que trabajar, hermano. Tiene que trabajar. Porque oímos que hay algunos que hay entre vosotros que andan desordenadamente sin trabajar, que no están ocupados, que están ociosos. El trabajo es un principio bíblico. Usted quiere tener dinero y riquezas, digamos en términos de necesidad, tiene que trabajar. Un hombre necesita trabajar por su propio respeto, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles en Argentina y vuelvo a insistir, no estoy hablando de política, de ningún bando, de nada, pero se están creando sociedades donde el Estado tiene que dar. No es así, porque eso denigra a la persona. Un hombre se siente respetado cuando trabaja y gana el dinero con el sudor de su frente y puede honorablemente dar de sustento a su familia. ¿Comprende? Necesitamos trabajar. Y si hay alguna persona en esta tarde que quizás está un poco confundido con este tema de trabajar, puede entender que Dios le insta a usted a que tiene que trabajar. Mire, y si su esposo no quiere trabajar, decía esta mañana, tiene permiso de los ancianos, no le cocine. No le cocine. Porque que no quiere trabajar, que no coma. Así que si su esposo se enoja y viene a poner las quejas, le vamos a decir, su esposa tiene razón. Y si usted tiene un hijo de X edad y todavía está, decían mis hijos, dice, vive de tus padres hasta que tus hijos te puedan sustentar, ¿sí? Mire, si tiene un hijo vago y no quiere trabajar, no le dé de comer, que salga a trabajar. O capaz que está estudiando, pero si no estudia, no trabaja, no le dé de comer. Mire, es la palabra, es un mandamiento. Es serio, el que no quiere trabajar, no coma. Lisa y llanamente, no anda con preámbulo, Pablo. Lo dice lisa y llanamente. Mirá las hormigas, perezoso. Considerá su camino y sé sobrio, lo cual sin tener un guía, capitán o gobernador, provee su alimento en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Miren, el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor lo dijo. Y el Señor Jesús dice
cuando vimos que Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre, no está descansando. Descansó de su obra, de lo que hizo. Pero hoy el Señor Jesús no está descansando. En Apocalipsis 5 lo vemos parado como sumo sacerdote, como vemos el ejemplo en el tabernáculo. Los sacerdotes servían de pie, parado, trabajaban. Y el Señor hoy está parado en el cielo, intercediendo por nosotros como abogados ante aquel que nos acusa. El Señor intercede por vos. Cada vez que vos caés, hermanos, o fallás, el Señor se presenta delante de Dios. Yo no sé cómo estará, esto lo estoy inventando, ¿no? No sé si el Señor se dará vuelta y le dirá a Dios, como está sentado a su diestra, le mostrará sus manos agujereadas. Le mostrará a Dios su corazón rasgado. Dios, el Señor Jesús sigue trabajando en este momento. Y si vos tenés un problema o un conflicto o un problema en tu relación matrimonial por trabajo, por dinero, y tenés que solucionar esta área, hoy es la oportunidad para que lo hagas. Y si estás viviendo una vida de ociedad y no estás trabajando y sos de mal testimonio, hijo, esposa, padre, miren, porque ahora les toca a las mujeres. A las mujeres que quizás no trabajan porque tienen la bendición hoy en día, porque la sociedad está llevando a que la mujer también trabaje. Pero si la mujer tiene la bendición hoy de no trabajar, mire, trabaje en su casa, cuidando de su familia. Es decir, que la sociedad no solamente le toca al hombre, le toca a la mujer también, en todos los ámbitos del hogar y del matrimonio. Y a los hijos también. Miren, el segundo, dijimos trabajar. El segundo punto o secreto para tener dinero o riquezas quizá, ahorrar. Proverbio 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Abundancia, hermano, en la casa de aquel que es inteligente, que trabaja. Pero el necio todo lo despilfarra, todo lo gasta. Tengo un cliente, allá mi hermano lo conoce, Luis, el verdulero de la Paso de los Andes. No lo conocen porque se cambió de lugar. Ahora tiene su verdulería en su casa, así que nadie, no se recorran la Paso de los Andes porque no lo van a encontrar. Tiene una habilidad, tiene mi edad, tiene una habilidad ese muchacho para hacer negocio. Mire, todo lo que toca hace plata. Pero ¿saben una cosa? Me lo dice, Sergio, yo disfruto la vida. Yo gano 10 pesos y me gasto los 10 pesos. No me ahorro nada, disfruto. Esta vida es corta y nada me voy a llevar. En cierta forma habla de un principio bíblico, no es creyente. Pero mire, despilfarra todo. No ahorra nada. Y cuando pasa necesidades tiene la verdulería. Levanta y cae. Levanta y quiebra. Levanta y vuelve a quebrar. Un desastre organizado en su vida. Un desastre. Un desastre como administrador del talento que Dios le ha dado a él, ¿sí? La versión viviente dice, el hombre sabio ahorra para el futuro, el hombre necio gasta todo lo que recibe. Miren, tenemos que operar bajo un margen. Vuelvo a bajar otra nube, voy cerrando nubes. Sergio, no nos alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué querés que ahorremos? Miren, no sé cómo se la arreglará. Quizás hoy es tiempo de estar viviendo con lo justo. Quizás. No voy a contar mi experiencia personal, ni mi ejemplo es ejemplificador para nadie. Es como testimonio. En las épocas de las 2 hiperinflaciones, ¿se acuerdan? Algunos quizás no la vivieron. Dios me bendijo en el poder haber tomar como ejemplo, porque siempre tomé a José como ejemplo, aquel que previó las cosas porque Dios les mandó, de haber podido ahorrar unos pesos y tener siempre una reserva, que nunca la tocaba. Y en los momentos más difíciles económicos que pasamos en ese momento con Gaby, teníamos Laura y Sol, que eran chiquitas, me acuerdo, pudimos vivir esos tiempos difíciles porque yo era viajante y no tenía ventas, no tenía listas de precios, no tenía mercadería, era representante y no tenía nada. Tuve 5 meses una vez y 6 meses sin trabajar porque me dedicaba a ser viajante y no tenía representaciones, o sea, las empresas no me daban lista. 6 meses duros fueron y pudimos salir adelante con los ahorros que pudimos hacer. Claro, no soy ejemplo de nadie, es mi experiencia personal, tomada de la palabra y como ejemplo de José. Ahorre, tiene que operar con un margen.
¿Saben por qué? Porque si no, caemos en un pecado de presunción. Mire, hay hermanos que gastan, usan la tarjeta, pagan el mínimo. Hoy los intereses son 60-80% anual de intereses. Dejan 2 o 3 meses de pagar el mínimo y se le duplica la deuda. Mire, trabaje con un margen. Tiene que entender que tiene que ahorrar. Si hoy es tiempo de que no puede, en algún momento va a poder ahorrar. A pesar de la situación económica, usted tiene que aprender a ahorrar. ¿Saben por qué? Porque como le decía recién, usted tiene que tener la sensibilidad del Espíritu Santo, porque en algún momento Dios quizás le toque el corazón para que usted con ese margen, que lo puede utilizar en un tiempo de necesidad, pueda también ayudar a la obra. Miren, a José se le dijo que estuviese 7 años de las vacas gordas construyendo silos. Se ordenó, planificó. Y en la época de las vacas flacas, Egipto pasó a ser un imperio importante porque vendía lo que habían ahorrado en granos durante 7 años. Y los pueblos vecinos vendían y se empobrecían porque no tenían que comer. Llegaron a comprar hasta las propiedades de Egipto de sus propios egipcios, ¿sí? Se adueñaron de todo. Usted tiene que ahorrar. Si no caemos en el pecado de presunción, yo gasto, total, pago la tarjeta, me endeudo, y Dios va a proveer. No, Dios no provee en este sentido, hermanos. Miren, hay un problema con nosotros, con el pecado y con el dinero. Lo voy a ejemplificar. Hermanos, cuando usted peca y sale de los parámetros de los mandamientos de Dios, muchas personas, usted ve que están mal, están andando en caminos que no son rectos, no están obedeciendo a la palabra, y vos hablas con el hermano, Dios me está probando. No. Hermano, se equivoca. Dios no lo está probando a usted. Usted está pagando la consecuencia de su pecado. No involucre a Dios con que Dios lo está probando. Dios no lo está probando. Ahora, si usted se arrepiente de corazón, no mire que Dios es el único que ve el corazón y quiere tener un cambio de actitud, Dios aprovecha la circunstancia de su error, de su pecado y empieza a trabajar en su vida para que usted cambie. David cometió un error muy grave, a tal punto que no solamente que se acostó con Betsabé, la dejó embarazada, sino que mandó a su esposo a lo más feroz de la batalla para que muriera. Sin embargo, hubo un quebrantamiento de corazón de David, y David fue una persona que fue utilizada por Dios, pero tuvo que sobrellevar toda su vida las consecuencias de su pecado. Lo que David hizo a oculta, su hijo Absalón violó a sus concubinas, a sus esposas, en la terraza del pueblo. Hermanos, ojo, porque Dios no lo está probando, usted está pagando su consecuencia. Con el dinero es lo mismo. Mire, cuando usted está pasando problemas financieros, que no le alcanza la plata porque se endeudó, pagó el pasaje a Cancún, no sé, digo, ¿no? En 12 cuotas y ahora no le alcanza y saturaron la tarjeta. Miren, Dios no lo está probando económicamente. Usted se metió solito en deudas. ¿Me entiende la diferencia? Hay que ahorrar para prever las cosas. No debemos colocarnos en una situación de tan grande necedad y decirle que Dios nos está probando económicamente. MacArthur dice lo siguiente, mire, no compre las cosas que no necesita. Si no la necesita, no la compre. Si está en épocas difíciles. Con dinero que no tiene, con la tarjeta, si no le va a alcanzar, no compre de la gente que usted ni siquiera quiere. Y nosotros compramos lo que no necesitamos con dinero que no tenemos de gente que no queremos. Hacemos todo lo contrario, siempre cambiamos lo bueno de Dios. Esto nos lleva a bancarrota. A veces hay personas que pierden el trabajo porque empiezan con conflictos laborales por pedir anticipo, por no alcanzar el dinero, no poder ir a trabajar y terminan en despido. Y termina el testimonio de los creyentes manchando la obra. El testimonio se mancha. El testimonio cae. Tercer punto, trabajar, ahorrar y planificar. Bajo otra nube, no estamos en tiempo quizás por la situación económica de planificar, pero aún en lo poco, Pablo decía que he aprendido a contentarme con poco o con mucho. Se adaptaba a la situación. Hoy es época de que nos tenemos que adaptar a la situación. ¿Sí? Nos tenemos que adaptar.
No sé, antes tenía cable. Hermano, si no puede pagar, deje el cable. Permítame un ejemplo tan sencillo que es, ¿no? Antes usted comía todos los días bife, por decirlo así, y hoy no puede comer todos los días. Tiene que adaptarse a la situación, tiene que planificar su economía. Porque si no entra en conflicto con Dios. El dinero es de Dios, aunque ofrendemos a Él. Ejemplo, si nosotros trabajásemos en una compañía, en alguna empresa, fuésemos gerente de administración, de la forma que nosotros administramos nuestra economía delante de Dios, si eso pasase en una empresa, sería malversación de fondos, iríamos todos presos. Sería un robo si manejásemos el dinero de una empresa como lo manejamos a veces en nuestro hogar. Iríamos todos presos, no se salvaría ni uno quizás. Es serio el tema, no tenemos que descuidar la planificación delante. Proverbios 27, 23, 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetua generación. No, las riquezas muchas veces no duran. Hay hermanos que tenían un buen trabajo, como dije, y hoy no lo tienen, y su situación económica no es como la de antes. Se tienen que haber reducido y se tienen que reducir. Tiene que planificar, adaptarse a la situación, no gastar desmedidamente. Trabajar, ahorrar y planificar. No voy a seguir con algunos temas porque se me acabó el tiempo. ¿Cómo usarlo? Voy a leer muy rápidamente todos estos conceptos. Principio de cómo recuperar el dinero perdido. Mire, hay un principio bíblico para recuperar el dinero perdido. No es que Dios le va a devolver lo que usted despilfarró. No se haga las ilusiones. Pero hay un principio para empezar a recuperar, para empezar a ordenar su vida. 2 Corintios 8:5, Pablo escribe a los cristianos en Macedonia. Primeramente se entregaron cuando mandaron una ofrenda de sacrificio a sí mismo al Señor. Mire, ese es el primer principio. Entregue su corazón. Si usted está malversando su dinero, mal administrando su dinero, entregue su corazón al Señor. Es lo principio para que Él restaure y empiece a ordenar su vida. Como la ordena en toda su vida en las diferentes áreas, también lo quiere hacer en su economía hogareña. También quiere que usted ordene su vida. Ahí es donde todo comienza. Usted se entrega. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás déjamelo a mí. Ustedes hay que entregar el corazón a Dios y Él se va a encargar de empezar a ordenar, de empezar a enseñarle. El dar es la manera en la que el dar no es la manera en la que Dios produce dinero. Esto no es una negociación. Miren, usted no tiene que venir acá a la iglesia a ofrendar para que Dios le dé más. Acá no está negociando con Dios. Dios no produce dinero porque usted le da dinero. ¿Entendemos? ¿Me explico bien? Dios no produce en su vida dinero porque usted le da dinero. Eso es un engaño que tiene parte de verdad. Cuando usted se desprende, Dios los prospera. Pero no es un negocio esto. El dar es la manera en que Dios cría a sus hijos. Mire, cuando usted empieza a entender esta dinámica de desprenderse, usted se desprende de su egoísmo. Sea sincero, a veces no ha ofrendado, cuando va a ofrendar, pasa por su mente y corazón, esto podría usarlo para tal y tal cosa, para usted. Y sin embargo, si usted tiene una buena actitud, ofrenda y le duele, pero lo hace con alegría. Pero a veces nos embriaga un sentimiento de egoísmo. Cuando usted ofrenda a Dios y a la obra, usted se está desprendiendo un poco de su egoísmo. Y cuando esto pasa, miren, cuando usted da sacrificialmente, con alegría, para la necesidad de hermanos, hay hermanos que oran por usted. O sea, usted se lleva triple porción, doble porción y una que da gloria a Dios. Primero, porque da. Otros hermanos son bendecidos. Segundo, porque el que recibe ora por usted. Y tercero, Dios es glorificado. ¿Entendemos? ¿Cómo lo hago? Voy ya apurándome rápido. El primer día de la semana, dice la palabra, aparte conforme el Señor le ha prosperado. Quizás usted gana un sueldo al mes y no puede hacer esto toda la semana. Miren,
Primer día de la semana o primer día del mes, o fin de mes o cuando usted cobre. Usted tiene que disponer un dinero para la obra, administrar su dinero. Quizás en este tiempo que tiene que reordenar, tiene que arreglar su situación, pero eso es lo que la palabra dice. Usted tiene que llevar el dinero a la iglesia. Mire, el método o el sistema que la palabra dice es que llevaban el dinero y lo colocaban a los pies de los apóstoles en Hechos. Es la forma en que la Biblia enseña. ¿Saben por qué? Porque hay veces que cuando nosotros ofrendamos por acá, por allá, nadie le prohíbe que usted lo haga. Pero lo central, el ideal, lo que la palabra dice es que las ofrendas tienen que ser canalizadas a través de la iglesia. Y los administradores son los que sabiamente van a repartir, ¿sí? Puede ser para el campo misionero, para lo que la iglesia crea que es lo correcto. Ahora, no quita que de pronto, bajo otra nube, usted está viendo que un hermano está necesitando. Y si usted no comparte, no ayuda a ese hermano, que usted se dio cuenta, tuvo la sensibilidad que el Espíritu Santo le dijo, bajo otra nube, gaste y ahorre para prevenir o para estar sensible al Espíritu Santo. Quizás Dios le está diciendo al Espíritu que usted tiene que ayudar a un hermano que está pasando por necesidades que le puso en su corazón y nadie más lo está sabiendo. Sacrificialmente, David dijo, no daré al Señor aquello que no me cueste. El dar es una respuesta a la necesidad. ¿Cuánto? 1 Corintios 9:7, cada uno dé según propuso en su corazón. No se trata de diezmo, hermano. Mire, el diezmo pertenecía a la ley. Hoy estamos en la gracia. ¿Entienden? Hay hermanos que están acostumbrados a diezmar. No digo que está mal diezmar. Es una buena medida. Hay personas que dan menos, otras personas que dan más. ¿Quieren tener un parámetro? Saqueo cuando se convirtió daba el 50%. ¿Quiere tener un parámetro bíblico? Ahí tiene un parámetro, 50% en la gracia. La iglesia no le está pidiendo que usted dé el 50% de lo que usted está ganando. Estamos entendiendo, ¿no? Es clara la palabra, ¿sí? Mire, antes en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, que en realidad terminaba siendo un 23%, no era el diezmo, era más. Si vamos a ser legalistas, empecemos a dar el 23%. Pero no estamos en la ley, estamos en la gracia. Hoy todo es de Dios. Bajo otra nube, no sé cuántas subí. Hermano, si usted tiene 1, 2, 3 casas y quiere ofrendarla para la obra, ¿correcto? Lo puede hacer y tiene libertad. No quiere hacerlo, nadie le está obligando. Es su corazón puesta bajo la gracia de Dios, porque estamos en gracia, entendiendo que nuestro corazón es el que se desprende de todo lo que tenemos y tenemos que estar dispuestos a que si el Espíritu Santo viene y te toca el corazón y te dice, mira, tal persona está pasando necesidad y quizás tengas que vender tu propiedad o tu otra casa o no, o tu auto o no, o sacar de tu sueldo y dar o no, es lo que vos ponés delante del Señor y es tu arreglo con Dios, lo que vos disponés en tu corazón. ¿Está claro? Ahora que él diezmaba y no deje de diezmar, pero no se trata de la iglesia. Si en su corazón el que quiere diezmar, está bien. Si usted cree que está bien diezmar, es una parte. Usted se está desprendiendo de lo que Dios le está dando. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a desprendernos. Y termino con esto. El secreto, no para que nos vean. Mateo 6. No con trompetas como los hipócritas que están haciendo ruidos para que vean lo que uno da. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Y por último, aquel que no es fiel en lo poco, no crea que Dios le va a confiar las ovejas. No cree que Dios le vaya a confiar sus rebaños. No cree que Dios le va a confiar el trabajar en la obra. Si usted en lo poco no es fiel, ¿cómo Dios le va a confiar en lo mucho? Tenemos que tener corazones desprendidos, corazones que estén dispuestos al servicio de Dios, sensibles al Espíritu Santo, para que podamos ser herramientas útiles delante de Él. Y Él, que es dueño de todo y que nos concede
en su buena voluntad, el darnos, quizás le dé lo que usted necesita, no lo que a usted se le pueda ocurrir o antojarse, lo que usted necesita para que usted pueda ganar más de lo que necesita para poder ahorrar, para poder disfrutarlo, para ser sensible al Espíritu Santo, para lo que se le puede ocurrir en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y para que nosotros estemos sensibles al llamado de Dios para que lo que tenemos esté todo a sus pies. No nos olvidemos que Dios nos dio todo, nos dio a su Hijo. Nosotros no somos dueños de nada, solamente que nos ha concedido Dios que podamos disfrutar lo que Él nos da para gloria y honra de Él.